Creo que a los argentinos siempre nos resulta un poco extraño y también nos llena de un poco de orgullo, ¿no? Cuando gente del exterior habla de nosotros, escribe acerca de nosotros, de esta supuesta, qué sé yo, particularidades que tendríamos los argentinos, de la cual yo dudo. Me parece que todos los países y todos los pueblos tienen sus propias particularidades que no nos hacen ni mejores ni peores que cualquier otro. Pero ustedes, qué sé yo, habrán leído con gusto, con sorpresa, por ejemplo, a Loris Natta, que siendo italiano habla de la Argentina. Y hay otro autor, digamos, que me es muy afín por distintos motivos, ustedes ya van a ver por qué, que es Ranan Rein, que él es un historiador israelí que es profesor de la cátedra Elías Sobraski de Historia de América Latina y España y ex vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Y también es director del Centro Daniel Abraham de Estudios Internacionales y Regionales. Bueno, él escribió muchísimos libros y el último es bastante curioso, es un título que llama la atención, que se llama Las Fuerzas del Cielo, en cuya tapa hay un candelabro de siete velas y precisamente el autor es Ranan Rein, con quien tenemos el enorme gusto de hablar. Ranan Rein, un gusto saludarlo. Hola Federico, ¿qué tal? Casi no te escucho, si podían hacer algo para escuchar mejor. A ver, ahí me escuchas mejor. Un poquito, sí. Hola, bueno, voy a tratar de pegarme más al micrófono. Bueno, Ranan, te me escapaste por un pelito porque ahora estás en Estados Unidos, ¿verdad? Presentándote tu libro. Estoy en los Estados Unidos pasando mi año sabático de la Universidad de Tel Aviv en la University of Brandeis. Y estuviste hasta la semana pasada en Buenos Aires, precisamente también presentando tu libro. Bueno, contanos un poco qué es este libro Las Fuerzas del Cielo y qué es lo que le llama la atención de la Argentina, de la política argentina, en este caso un israelí. Bueno, yo estoy trabajando sobre la historia argentina del siglo XX desde hace mucho tiempo. Y uno de los ejes principales de mis trabajos tiene que ver con este triángulo de relaciones entre Argentina, Israel y los judíos. Normalmente estoy trabajando temas, digamos, históricos, es decir, siempre es una investigación basada en archivos estatales, municipales, familiares. Pero en este caso me intenté dedicar un poco de, digamos, atención a cosas actuales, a las noticias de ayer y de hoy, y tiene que ver con este fenómeno inédito que es Javier Milei y sus lazos con el judaísmo y con el Estado de Israel. Este libro no es una monografía, sino un proyecto colectivo que incluye algo como 25 ensayos de distintos autores con respecto a esta relación tan particular entre Milei, los judíos y el Estado de Israel. Hay varias cuestiones llamativas que me gustaría tener tu mirada. Milei se inscribe, y él mismo se reconoce, digamos, como un enemigo de la izquierda, como un enemigo del comunismo, del socialismo, y se ubica bien a la derecha, ¿no? Muchos dicen en la ultraderecha. Sabemos que esa ultraderecha tradicionalmente fue antisemita, pero Milei muestra, digamos, un respeto casi reverencial por el judaísmo. Pero yo no sé si vos lo pudiste ver, en estos últimos días hubo un acto de un grupo cercano a Milei que se declara su guardia pretoriana, y en ese acto había, toda una simbología muy parecida a la del fascismo. Había ahí banderas que decían Dios, patria, hogar, ese mismo tríptico que solíamos ver a espaldas de Mussolini. Y otra vez, ¿no? El enemigo es la izquierda, son los comunistas, con muchos insultos. ¿Cómo, digamos, en qué punto difiere y en qué punto se encuentra con esta ultraderecha tradicional que tiene rasgos antisemitas? Es muy cierto lo que estás diciendo. Tradicionalmente, la extrema derecha en Argentina, en varios países europeos, en los Estados Unidos,
se caracterizaba por su antisemitismo. Y normalmente la izquierda se consideraba pro-judía y pro-israelí. En los últimos años vemos, no solamente en Argentina, sino en distintos países, una derecha que abraza al Estado de Israel, que empieza a usar distintos conceptos, mitos, figuras bíblicos para otorgar, digamos, a sus políticas un carácter casi mesiánico y espiritual. Y en este sentido, Milei no es tan distinto comparando con Bolsonaro en Brasil, con Trump aquí en los Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, Milei va más allá de los otros políticos de derecha, con lo que parece como una sobreidentificación con una corriente específica dentro del judaísmo y del mundo judaico, que es la corriente ortodoxa, o sobre todo la identificada con Chabad, y su apoyo a Israel tiene que ver con el actual gobierno de Netanyahu, de Benjamín Netanyahu, que es un gobierno de derecha. Entonces, en este sentido, es cierto que cambiaron las cosas y que la derecha, la extrema derecha, no es antisemita, por lo menos en sus discursos públicos, y no es anti-israelí. Eso no quita el hecho de que en algunas de sus prácticas, de sus rituales, sigue siendo una derecha. Yo no utilizaría el concepto de fascismo al hablar de Milei, pero si hay algunos aspectos en la escena política elaborada por sus seguidores, sí. Ranán, vos caracterizás al peronismo como un populismo, y mucha gente también sostiene que el gobierno de Milei es populista. No sé si estás de acuerdo con esta caracterización, pero en última instancia te pregunto si ves alguna semejanza de Milei con la tradición peronista que tiene este país. Sí, el peronismo, sobre todo el peronismo clásico de los años 40 y 50, fue un movimiento populista de carácter inclusivo, que intentaba integrar en el sistema político no solamente a las clases bajas, sino también a distintos grupos étnicos que estaban al margen de este sistema. En el campo ideológico hay muchas diferencias, obviamente, entre Perón y Milei, sobre todo con respecto al rol asignado al Estado como árbitro en las cuestiones económicas y sociales. Sin embargo, en las prácticas, muchos políticos argentinos han sido peronistas, y en ese sentido también Milei en algunas prácticas, en la forma de conectarse con las masas, en el intento de hegemonizar el control de algunos sectores sociales, de algunas agrupaciones o comunidades étnicas. Perón, por ejemplo, hablando de judíos, Perón, por ejemplo, intentó dominar a la comunidad judía a través de la llamada OIA, la Organización Israelita Argentina, y Milei lo intentó y fracasó con un candidato suyo en las últimas elecciones para la dirigencia de la DAIA. Entonces, en algunas prácticas, Milei es también peronista. En el campo ideológico, nada que ver, obviamente. Sí, yo te puedo contar una historia personal para
tratar de ver cuál era la relación del peronismo con el judaísmo y con la izquierda, con el judaísmo de izquierda. Vos sabés que mi abuela era una militante comunista, judía además, que pertenecía a una era una especie de club que tenía grupos de lectura, y esos grupos de lectura de mujeres se reunían a leer distintos autores. Perón prohibió esos grupos de lectura y clausuró ese club que era el IFT. Y mi abuelita, que era una señora que cocinaba gefilte fish y comida judía, terminó presa mucho tiempo en una cárcel de Perón, perteneciente a la iglesia, junto con prostitutas y demás. O sea, el recuerdo que tenemos muchos judíos de la época de Perón es que fue un gobierno muy autoritario, y sobre todo con aquellos que eran, por supuesto, comunistas de izquierda, y si eran judíos, esto era un agravante mucho más. La verdad que la trataron muy mal precisamente por ser judía. O sea, sí existió, digamos, una vertiente muy antisemita dentro del peronismo. No sé si está de acuerdo con esta visión. Estoy de acuerdo contigo sin ninguna duda. El peronismo siempre fue una coalición muy heterogénea de distintas corrientes ideológicas. Alguna gente vino del socialismo, otros vinieron hasta del trotskismo, muchos vinieron de las filas del catolicismo militante, del Partido Conservador, exradicales, etc. Entonces, sí ha habido siempre dentro del peronismo también una corriente de derecha antisemita, sin ninguna duda. Sin embargo, mientras vivía Perón, él pudo equilibrar, dominar las distintas corrientes, y primó la corriente más inclusiva, que se mostró amigable hacia los no católicos, no blancos, digamos, en el país. Y de eso beneficiaban distintas comunidades de inmigrantes, como los judíos, los árabes o los japoneses. Sí, el gobierno de Perón, el régimen de Perón en los 40 y 50 tenía un carácter cada vez más autoritario, y sin duda alguna adoptó una posición anticomunista muy clara. Es interesante mencionar el hecho de que cuando empiezan los juicios antisemitas en la Unión Soviética en los años 50, Perón es el primer mandatario en el mundo en solidarizarse con los judíos y con el Estado de Israel, y vemos distintos informes del entonces embajador israelí en Buenos Aires hablando con mucho aprecio acerca de la posición anticomunista y pro-judía de Perón. Entonces, en algunos casos, judíos comunistas fueron perseguidos, pero más por ser comunistas que por ser judíos. Raanan, por último, por supuesto, agradeciéndote muchísimo esta conversación, que es apasionante, te pregunto, ¿cuál es tu explicación acerca del incremento del antisemitismo que se produjo paradójicamente después del ataque del 7 de octubre a Israel? Efectivamente, en muchos países vemos en los últimos meses, o desde hace un año o un poco más, un creciente antisemitismo, con la gente utilizando eslogans antisionistas y antisemitas por igual. Para mí siempre fue un horror ver todo tipo de graffiti antisionistas sobre monumentos para la Shoah, por ejemplo, ¿no? Para el Holocausto. Y en los últimos meses vimos, por ejemplo, el monumento y la casa de Ana Frank en Holanda, con graffiti diciendo judíos genocidas, y mencionando la guerra en Gaza. Y en este caso tenemos que hablar de antisemitismo que viene de la izquierda, no de la derecha. En su afán por apoyar cualquier movimiento de liberación nacional,
de repente gente de izquierda está apoyando a un fundamentalismo islámico, representando por el Hamas, por ejemplo, o hasta casi justifican una masacre o violación de mujeres judías. Entonces son cosas realmente horrorosas. Pero vale la pena decir que en la Argentina no hemos visto las manifestaciones masivas anti-israelíes como en varios países europeos. En las universidades argentinas no hemos visto la misma ola anti-israelí, antisemita como en varias universidades aquí en Norteamérica. Así que con todo y a pesar de lo que uno puede leer a veces en las redes sociales con respecto a Israel, a la guerra en Gaza, a los judíos, en la Argentina la situación es mucho, pero mucho mejor. Raanan, un verdadero placer esta conversación. Le recomendamos a la audiencia muy calurosamente el libro Las Fuerzas del Cielo, y es muy interesante ver la mirada de alguien que analiza este fenómeno tan particular y novedoso que es el fenómeno Milei. Raanan, un gran abrazo y muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti.